Cuando el sol comienza a elevarse sobre las tierras rojas de Sudáfrica, una neblina ligera cubre la sabana como un manto sagrado. El viento arrastra el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de las aves despierta lentamente al bosque. Es en ese preciso instante, antes de que el mundo humano se agite, cuando una figura solitaria emerge entre los árboles como una sombra ancestral. El señor Raymond no necesita despertador. Su cuerpo se rige por los ciclos de la naturaleza. Cada día comienza con el mismo ritual, se calza lentamente sus botas de cuero gastado, toma una vieja libreta de campo encuadernada en piel de antílope y una cantimplora de metal rayada por los años. Luego sale al porche de su casa de madera, inhala profundamente el aire fresco y húmedo, y se queda un instante quieto, como si estuviera escuchando al bosque respirar. Esa casa, una estructura modesta, construida hace décadas con sus propias manos, se alza al borde de la reserva natural como un faro para todo lo que vive en ese rincón salvaje del mundo. No hay electricidad, ni televisión, ni internet. Solo una pequeña estufa de leña, una cama con mosquitero y paredes cubiertas por mapas antiguos, dibujos de huellas de animales, y una fotografía sepia enmarcada de él cuando era joven, rodeado por cebras al amanecer. Raymond ha vivido ahí por más de 30 años. Solo. Sin esposa. Sin hijos. Sin parientes que lo visiten en Navidad. Pero no le hace falta compañía humana. Su familia tiene 4 patas, plumas, escamas. Él no vigila el bosque. Él lo habita. Lo honra. Lo comprende. Y, en cierto modo, le pertenece. En la estación de conservación, los más jóvenes lo llaman el viejo de la selva. Algunos lo dicen con respeto. Otros con una sonrisa medio incrédula. Pero nadie se atreve a burlarse de él. Porque todos saben que Raymond ha visto cosas que otros solo pueden soñar. Él puede leer una huella reciente y decir si el animal está herido. Puede escuchar el graznido de un pájaro y saber si hay un leopardo al acecho. Puede mirar a un búfalo a los ojos y lograr que baje la cabeza sin necesidad de un arma. Tiene el don, dicen los locales. Habla con los animales, pero no con palabras. Su jornada empieza antes que la del resto. Toma su machete oxidado, lo cuelga de su cinturón, y con una vara tallada en su juventud abre camino entre los arbustos y senderos poco transitados. No sigue rutas marcadas. Él camina donde la selva le permite. Cada rama crujida, cada pisada leve sobre el barro, cada zumbido de insecto parece contarle una historia. Y él escucha. Siempre escucha. Lleva un cuaderno donde anota todo: el nacimiento de un impala, la desaparición de un rinoceronte, la ruta de una manada de elefantes. Sus apuntes no tienen valor para las computadoras, pero los biólogos jóvenes vienen a él como aprendices frente a un chamán. Porque Raymond ve patrones donde otros solo ven ramas y estiércol. Por las noches, se sienta frente al fuego. No le teme a la oscuridad. Los leones a veces rugen cerca. Las hienas rondan. Pero él se queda quieto, envolviendo su cuerpo en una manta gruesa mientras hierve agua para preparar té de hojas secas. Mira las estrellas como si fueran viejas amigas. Y cuando el viento cambia, murmura en voz baja: algo vendrá. Y siempre viene. La soledad no lo consume. Él la viste como una piel vieja, curtida, cómoda. La naturaleza, para Raymond, no es un escenario que observa. Es una presencia viva con la que dialoga. En los días de lluvia, se sienta bajo el alero de su casa y cierra los ojos, dejando que las gotas le mojen la frente como bendiciones de otro mundo. En los días de sol, camina sin rumbo fijo hasta que encuentra algún árbol caído, una cría perdida o un nido destruido por el viento. Nunca interviene sin razón. Solo cuando la balanza se rompe. Y entonces actúa con una ternura feroz. Una vez, un turista lo llamó loco por caminar solo sin escopeta en una zona de leopardos.
Raymond solo sonrió y dijo: los animales no matan por odio. Solo por miedo o hambre. Los hombres, en cambio. Y no terminó la frase. Su radio de mano tiene la antena rota y la cubre con cinta negra. La usa solo cuando es imprescindible. Prefiere el silencio del viento al bullicio de voces humanas. Sin embargo, en la estación saben que si no contesta, es porque está donde debe estar. Y si vuelve tarde, es porque algo necesitaba de él. Algunos creen que se quedó a vivir ahí porque huyó del mundo. Que sufrió una pérdida. Una guerra. Un amor roto. Pero él nunca habla de eso. Y nadie se atreve a preguntarle. Lo único que repite, cuando alguien se atreve a decirle que debería retirarse, es: cuando muera, quiero que me entierren en un lugar donde aún se escuchen rugidos. Lo que nadie imagina es que ese momento se acerca. Pero antes, el bosque, con toda su fuerza salvaje, le devolverá un último regalo. Uno que pondrá a prueba cada fibra de su alma. Uno que nacerá, como él, del barro, del dolor y de una mirada. Y todo comenzará con un rugido bajo la lluvia. La tormenta llegó como solo llegan las tormentas en África, sin aviso, sin piedad, con el estruendo de los dioses antiguos. El cielo se cerró sobre la reserva como una tapa de hierro, y en cuestión de minutos, las hojas comenzaron a temblar bajo la furia del agua. Rayos desgarraban el firmamento como cuchillas, y los truenos hacían vibrar la tierra bajo los pies. Raymond, a diferencia de los demás guardabosques que buscaban refugio, no se detuvo. Continuó caminando con paso firme por el sendero resbaladizo, cubriéndose apenas con la capucha de su chaqueta impermeable. El barro le llegaba a los tobillos y las gotas golpeaban su rostro con fuerza, pero él no se inmutaba. El bosque mojado tenía un olor diferente. Un aroma denso, mineral, terroso. Una mezcla de raíces expuestas, hojas podridas y vida en plena transformación. Para otros era incomodidad. Para él, era su casa respirando. Mientras bajaba hacia el arroyo que cruzaba la sección norte de la reserva, algo le hizo detenerse. Un sonido, apenas audible entre el rugido de la lluvia. No era el crujido de una rama, ni el chillido de un ave. Era más bajo, más gutural. Como un grito ahogado, un rugido sofocado por el dolor. Se quedó quieto. Cerró los ojos. Inhaló profundamente. Ahí estaba otra vez, un gemido grave, desgarrado, casi humano en su desesperación. Provenía de unos arbustos densos a su derecha, justo al borde del arroyo hinchado por la tormenta. Raymond no dudó. Se agachó con cuidado, apartó las ramas empapadas y avanzó a paso lento, evitando hacer ruido. Cada centímetro lo recorría con cautela. El corazón le latía más rápido, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Un presentimiento. Como si el bosque le hablara al oído. Entonces lo vio. A unos metros, semi-escondido entre las hojas y el barro, yacía un joven león macho. Su melena aún no era completa, pero ya tenía ese brillo dorado que reflejaba la fuerza salvaje de su especie. Estaba empapado, cubierto de lodo, y su cuerpo temblaba con espasmos de dolor. La pata delantera izquierda estaba grotescamente hinchada, cubierta de sangre oscura y moscas que revoloteaban sin tregua. Había tejido muerto, pus, y un olor penetrante a infección. La herida llevaba varios días sin atención. Pero no era solo la herida lo que hablaba. Era la mirada del león. Raymond se agachó lentamente, manteniendo la distancia. El león lo miró. No rugió, no se levantó. Sus ojos eran un campo de batalla entre la vida y la muerte. Había en ellos un cansancio antiguo, una resignación que solo aparece cuando se ha sido olvidado por todos. Pero también, muy al fondo, brillaba algo diminuto. Una chispa. La voluntad de vivir, aún encadenada al dolor.
Raymond se quitó la capucha. Se limpió el sudor con una toalla vieja, como si aquel gesto fuera una presentación formal. Luego habló, con voz suave, apenas un susurro entre el vendaval. Tranquilo, viejo. No vengo a hacerte daño. El león alzó levemente la cabeza. No huyó. No rugió. Se limitó a observar. Raymond se sentó en el barro, sin importarle su ropa empapada. Abrió su mochila y sacó su pequeño botiquín. Nada sofisticado, gasas, desinfectante, hilo quirúrgico, y una jeringa de analgésico que guardaba para emergencias. Miró al león. Sé que duele. Pero no puedo dejarte así, dijo, y luego se acercó apenas unos centímetros más. Déjame ayudarte. El león no se movió. Solo un leve estremecimiento sacudió su cuerpo cuando Raymond roció el antiséptico sobre la herida. Era como si supiera que ese dolor momentáneo era el precio de seguir vivo. Cuando Raymond pasó la gasa con delicadeza sobre la carne expuesta, el león soltó un gruñido sordo, cerrando los ojos. Pero no atacó. No huyó. Se quedó. Durante largos minutos, el hombre trabajó con precisión. Limpió, extrajo un trozo de espina que sobresalía, colocó un vendaje de emergencia, y finalmente inyectó el calmante. La lluvia seguía cayendo sin tregua. Su chaqueta estaba empapada, pero aún así, se la quitó y la colocó sobre el cuerpo del león como una manta improvisada. Raymond sacó la radio. Pese a su antena rota, logró una señal intermitente. Aquí Raymond. Urgente. Tengo un león herido en el sector norte, cerca del arroyo. Necesito una unidad de rescate. Está muy mal. Hay que traer camilla, sedantes y equipo médico. Lo estaré esperando. Cortó la transmisión. Luego no dijo nada más. Simplemente se quedó ahí, sentado junto al león, con el abrigo cubriéndolos a ambos como si fueran dos viajeros extraviados bajo la misma tormenta. Las horas pasaron. La lluvia menguó. El arroyo creció. La luz se volvió gris. Raymond no se movía. A veces le hablaba en voz baja, contándole anécdotas, como si el león pudiera entender. No buscaba consolar al animal. Se consolaban mutuamente. Cuando al fin se escuchó el motor de la ambulancia de rescate, los otros guardabosques se sorprendieron al ver la escena, un hombre mayor, empapado, cubierto de barro, con una chaqueta sobre un león semi-inconsciente, como si fueran viejos amigos descansando después de un largo viaje. Lo levantaron con cuidado. Lo pusieron sobre una camilla. El león abrió un ojo y buscó a Raymond. Este lo siguió de cerca, murmurando: «Aguanta, chico. Ya viene lo bueno». Y en ese momento, sin saber por qué, supo que ese león no era uno más. Era distinto. Había algo en el que resonaba con su propia alma. Como si ambos hubieran sido abandonados por el mundo y, sin embargo, elegidos por algo más grande para encontrarse. Ese león aún no tenía nombre. Pero pronto lo tendría. Y cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La ambulancia se abrió paso lentamente por el barro espeso, dejando tras de sí un surco profundo en la tierra empapada. En la camilla, el joven león yacía cubierto aún con la chaqueta mojada de Raymond. Su respiración era pesada, entrecortada, como si con cada exhalación soltara una parte del miedo que lo había retenido hasta ahora. Pero sus ojos seguían abiertos, fijos, vigilantes. No se apartaban del hombre que caminaba a su lado, paso a paso, mojado hasta los huesos, con la barba goteando y la mirada firme. Raymond no hablaba, pero su presencia bastaba. Cada tanto, deslizaba la mano sobre el borde de la camilla y rozaba la piel húmeda del león. Un contacto breve, sin fuerza, pero suficiente para que el animal no sintiera el mundo como una amenaza.
El centro de rescate era una construcción modesta de paredes blancas, a unos kilómetros de la reserva. Allí, entre equipos básicos, mesas metálicas y una enfermería adaptada para especies salvajes, se prepararon para intervenir. El veterinario jefe, un hombre joven de nombre Elia, se acercó con mirada preocupada al ver el estado del animal. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó mientras preparaban los sedantes y las vendas. Raymond solo respondió: donde nadie lo quería. Elia asintió sin más. Sabía que no obtendría muchos detalles. Pero bastaba mirar los ojos de Raymond para entender que no era un león cualquiera. Lo trasladaron con cuidado a una mesa de tratamiento amplia, especialmente diseñada para felinos grandes. El lugar olía a desinfectante y sudor. El equipo comenzó a trabajar de inmediato. Abrieron la herida, drenaron el pus, limpiaron tejidos muertos, cosieron con hilo grueso y le administraron antibióticos intravenosos. Fue un procedimiento largo y tenso. En varios momentos, el león se agitó bajo el efecto de los sedantes, pero nunca emitió un rugido completo. Solo gemidos, apenas perceptibles, como si su orgullo se negara a gritar del todo. Raymond no se movió del rincón donde lo colocaron. Se mantuvo de pie, con los brazos cruzados, los ojos clavados en el animal. Como un padre que observa a su hijo en una cirugía, sin saber cómo ayudar, pero incapaz de marcharse. Cuando todo terminó, el león fue instalado en una sala de recuperación con suelo de paja fresca y una ventana alta por donde se filtraba la luz gris de la tarde. Tenía una vía conectada a su pata trasera y un vendaje grueso envolviendo su extremidad delantera. Respiraba con dificultad, pero su cuerpo, por primera vez en días, descansaba en paz. Raymond se sentó a su lado. El ruido del monitor cardíaco marcaba el ritmo lento de aquella escena. Tomó un trapo seco, le limpió el rostro, y en voz baja, casi como si le contara un secreto al viento, dijo: «Te llamaré Barrow». El nombre flotó en el aire por un segundo, como una hoja que cae lentamente hasta encontrar su lugar en el suelo. Significa, el elegido para vivir. No lo sabías, pero no te rendiste. Eso no es casualidad. Nadie más estaba en la sala. Solo ellos dos. Un viejo guardabosques y una criatura salvaje que había rozado la muerte. Esa noche, Raymond no regresó a su casa. Se quedó allí, en la pequeña silla de metal junto a la reja. No durmió. No se quejó. Cada tanto se levantaba, le ponía agua fresca, le humedecía el hocico con una esponja, o simplemente le hablaba. Le contó cosas. Viejas historias. Anécdotas de la selva. De cuando una leona lo protegió de una estampida. De una noche en la que se perdió y fue guiado por el canto de una rana hacia una cueva segura. No importaba si Barrow entendía o no. Lo importante era que escuchaba. Y Barrow escuchaba. Aunque no podía moverse, aunque apenas podía parpadear, sus orejas se orientaban cada vez que Raymond hablaba. Como si, por primera vez en mucho tiempo, su alma no estuviera sola. Los días siguientes fueron un vaivén de esperanza y riesgo. La infección era grave. En algunos momentos, la fiebre subía tanto que el veterinario temía que no sobreviviera. Pero Raymond no se rendía. Dormía en una colchoneta junto a la jaula. Se despertaba cada pocas horas para revisar si el león seguía respirando. Y cuando nadie lo veía, le ponía su bufanda vieja al pie de la jaula, como un talismán que lo protegiera en su sueño. Pasaron 10 días. Barrow comenzó a abrir los ojos con más frecuencia. A intentar incorporarse. A gruñir muy suavemente cada vez que algún asistente se acercaba demasiado rápido. Pero a Raymond lo miraba sin tensión. Solo con la misma calma de la primera vez bajo la lluvia. Cuando la fiebre finalmente cedió, Raymond pidió que lo trasladaran a una jaula de rehabilitación más cercana a su cabaña.
Quería tenerlo cerca, cuidarlo como se cuida algo frágil y valioso. El personal accedió, aunque con reservas. Pero Raymond no dio lugar a discusión. Así, una mañana nublada, Barrow fue transportado cuidadosamente hasta una jaula de estructura firme, colocada justo al lado de la casa de madera. El león no rugió. No protestó. Se echó en un rincón, aún débil, pero con la mirada encendida. Raymond se sentó frente a él, a apenas 1 metro de distancia. No dijo nada. Solo sacó una vieja silla, se acomodó y se quedó ahí, con el cuaderno sobre las rodillas, como si estuviera frente a una hoguera. Barrow lo observó largo rato. Luego apoyó su cabeza sobre las patas delanteras y cerró los ojos. En ese momento, en esa quietud que no necesita palabras, nació algo nuevo. No era una amistad común. No era obediencia ni domesticación. Era algo mucho más raro. Un vínculo que se construye en medio del dolor, la paciencia, y la promesa implícita de nunca abandonar. Barrow ya no era simplemente un león herido. Ahora tenía nombre. Y en los ojos de ese viejo guardabosques, tenía un lugar donde existir. Los días comenzaron a pasar con la lentitud de un río en sequía. Las lluvias se retiraron dejando tras de sí una tierra húmeda, revivida, perfumada por la savia que goteaba de los árboles heridos por la tormenta. La jaula de Barrow, instalada junto a la vieja casa de madera, no era una prisión. Era un umbral. Un espacio liminal entre lo salvaje y lo humano, entre la recuperación y el regreso. Barrow no rugía. No gruñía. Se mantenía en silencio, observando. Cada mañana, Raymond se sentaba en su silla de siempre, frente a él, con una taza de café caliente que humeaba en el aire fresco del amanecer. No hablaba al principio. Solo estaba ahí, presente, con su cuaderno abierto y una pluma de avestruz gastada con la que dibujaba, escribía, o simplemente pasaba páginas en blanco. Barrow, al principio, permanecía en el fondo de la jaula, desconfiado, acostado en la paja seca. Pero con el paso de los días, comenzó a moverse. Primero, con lentitud, como si sus músculos no supieran cómo volver a caminar. Luego, poco a poco, comenzó a acercarse. 1 metro. Luego 2 pasos más. Hasta que un día, sin previo aviso, se sentó justo frente a Raymond, separados apenas por los barrotes. Sus ojos se cruzaron, y esa mirada contenía algo más que reconocimiento. Era aceptación. Era respeto. Raymond sonrió apenas. ¿Sabes? Hace años casi muero de malaria. Fue una noche larga. Nadie lo sabe. Pero una vieja águila se quedó sobre mi techo toda la madrugada. No se movió hasta que amaneció, y yo desperté con fiebre baja. Desde entonces, cada vez que la veo volar cerca, la saludo. Hay cosas que no necesitan explicación. Barrow parpadeó lentamente. Sus orejas se movieron. Era como si entendiera. Como si supiera que esas palabras, aunque humanas, también le pertenecían. Así pasaban las horas. Raymond le hablaba de cosas simples y profundas. De su infancia en un pueblo donde el río era lo único eterno. De cómo aprendió a leer huellas antes que letras. De su primer encuentro con un rinoceronte que casi lo mata. De la soledad, sí. Pero también de la belleza silenciosa de estar solo sin sentirse vacío. Barrow respondía a su modo. A veces acercando el hocico. A veces tumbándose con la cabeza orientada hacia el hombre. Otras, levantándose de madrugada y caminando en círculos cuando Raymond no salía a tiempo. Los días más calurosos, el viejo colocaba un recipiente con agua fría dentro de la jaula. En los días fríos, le echaba una manta gruesa por encima con cuidado, como si cubriera a un hijo dormido. Nada era exagerado.
Nada era forzado. Cada gesto era un hilo invisible que tejía algo sagrado entre ambos. Una tarde, un niño que visitaba el centro de conservación preguntó: ¿Ese león es tu mascota? Raymond lo miró con una calma que helaba. No. Él no me pertenece. Pero nos elegimos. Eso fue todo. Barrow comenzó a mejorar. Su pelaje recuperó el brillo, sus músculos se fortalecieron. Los cuidadores del centro observaban asombrados cómo, sin entrenamiento alguno, el león reconocía la voz de Raymond desde lejos. Se acercaba al borde cuando lo oía silbar. Y cuando alguien más se acercaba, mantenía la distancia, como si supiera que el mundo afuera aún era demasiado ruidoso. Y así, entre historias contadas y silencios compartidos, nació una amistad que no necesitaba lenguaje. Porque había algo más poderoso que las palabras: la constancia, la presencia, el respeto absoluto por el alma del otro. La estación de guardabosques despertó esa mañana con una extraña inquietud. El cielo estaba claro, el viento era suave, y sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. Faltaba algo. O alguien. Raymond no había salido. Por primera vez en años, su figura no cruzó el sendero al amanecer. La silla frente a la jaula estaba vacía. El cuaderno no estaba abierto. La taza de café no humeaba. Y el aire, de algún modo, parecía más denso. Pero quien lo notó primero no fue un humano. Fue Barrow. Desde temprano, había caminado en círculos dentro de su jaula, nervioso, inquieto. Emitía gruñidos cortos, bajos, como advertencias. Sus ojos estaban fijos en la cabaña, como si esperara que en cualquier momento apareciera la silueta del viejo con su bastón y su abrigo deshilachado. Pero nadie salió. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Barrow rugió. Pero no fue un rugido común. Fue profundo, prolongado, cargado de un dolor que no venía de la carne, sino del alma. Era un rugido de ausencia. De llamado. Un rugido que cruzó toda la estación como una campana rota que anunciaba que algo se había quebrado. Los trabajadores se miraron. Salieron corriendo hacia la cabaña. Raymond estaba en cama, cubierto hasta el pecho, con el rostro pálido, los labios secos y la frente perlada de sudor frío. La fiebre lo consumía. Respiraba con dificultad. Apenas podía hablar. No, es grave, susurró, intentando sonreír. Solo, cansancio. Pero el médico de la estación, al revisarlo, negó con la cabeza. Su rostro se tensó. Hay que hacerle análisis. Ya. Durante 2 días, Raymond estuvo internado en el pequeño dispensario de la estación. Barrow no comió. No bebió. Rugió cada noche, en la misma dirección, hacia la puerta de la cabaña vacía. Fue entonces cuando el nuevo jefe de la estación, un joven conservacionista de mirada escéptica, entendió que aquello no era una relación simbólica o pintoresca. Era real. Tan real como el suelo que pisaban. Tan poderosa como la naturaleza misma. Traed a Raymond de nuevo. No importa cómo. Necesita estar ahí. Y ese león también. Lo devolvieron en camilla, cubierto con mantas, con un suero colgando de un soporte improvisado. Y cuando cruzaron el umbral del patio donde estaba la jaula, Barrow se levantó como un centinela. No rugió. No se movió. Solo se sentó frente a la cerca y miró. Raymond abrió los ojos. Débil. Apenas un susurro escapó de su boca. Ahí estás. Barrow. Y Barrow, en un gesto que nadie supo explicar, se echó, con la frente pegada a la reja, respirando al mismo ritmo que su viejo amigo. Desde ese día, la estación cambió. Ya nadie llamó a Raymond, el viejo loco.
Ya nadie preguntó si era seguro tener al león tan cerca. Porque ahora todos veían. Veían la verdad detrás del vínculo. Veían que aquello no era una fábula. Era un pacto silencioso entre dos seres marcados por el abandono, que se habían elegido en medio del barro y la tormenta, y que ahora se sostenían mutuamente, como faros en mitad de un mundo que olvidaba demasiado rápido. Y ese rugido, el que llamó al mundo, aún resuena en los que estuvieron ahí para escucharlo. El cuerpo de Barrow comenzó a transformarse como la tierra después de la lluvia. Donde antes había debilidad, nació fortaleza. Donde había heridas, emergieron cicatrices, firmes como la corteza de los árboles centenarios. Sus músculos se tensaban con cada movimiento, su melena empezaba a cobrar volumen, y su andar dejaba de ser precavido para convertirse, nuevamente, en el andar de un rey. Cada día, Raymond abría la jaula con una lentitud ritual. Nunca hablaba mucho. Solo se quitaba el sombrero, lo colgaba en el clavo junto al portón de madera, y silbaba una melodía breve, siempre la misma. Entonces, Barrow salía. No corría. Caminaba, estirándose primero, como si recordara con cada paso que estaba hecho para algo más que sobrevivir. Lo llevaban a un área vallada, extensa, con rocas, árboles secos, pendientes suaves y arbustos con pequeñas presas controladas, conejos, aves, antílopes jóvenes nacidos en cautiverio. Allí, Barrow aprendía de nuevo el arte olvidado de cazar. Primero falló. Persiguió sin estrategia, se agotó rápido, tropezó al escalar. Pero cada tropiezo era seguido por la mirada firme de Raymond, sentado en lo alto de una roca, como un anciano que observa a su nieto aprender a caminar. Y Barrow aprendía. Aprendió a esperar. A moverse con el viento. A bajar la cabeza antes de lanzarse. Aprendió a medir distancias, a leer los movimientos de su presa. Aprendió a usar su cuerpo como un arma de precisión. Las garras se afilaron de forma natural al escarbar los troncos. Los colmillos se endurecieron. El pelaje recuperó su tono dorado pleno. Sus rugidos, ahora, se escuchaban desde el otro lado del río. Una tarde, tras cazar un antílope pequeño, Barrow no se lo comió de inmediato. Lo arrastró hacia la sombra y lo observó un instante, como si agradeciera. Luego, volvió la mirada hacia Raymond, que lo observaba en silencio. No fue necesario decirlo. Ese león ya no era el mismo que había sido rescatado. Era el león que debía ser. Y eso, para Raymond, era tanto una victoria como una herida. Durante noches enteras, el viejo guardabosques permaneció despierto en su porche, fumando una vieja pipa que solo usaba en momentos de decisiones importantes. Sabía lo que venía. Sabía que soltar no era abandonar. Pero el alma, incluso la de los que aman la libertad, tiembla cuando algo amado se aleja. El informe del veterinario fue claro: Barrow estaba listo para regresar a su hábitat. Podía cazar. Podía correr. Podía sobrevivir. Y entonces, en el amanecer del quinto mes, Raymond lo supo. Ese día no hubo ceremonia. Solo una última taza de café. Una última historia. Y una última caricia, sin contacto directo. Raymond se acercó, apoyó la mano en la jaula, y susurró: «Es hora». La puerta se abrió. Barrow salió despacio. Miró alrededor. Olfateó el aire como si saboreara el sabor de la libertad. Dio unos pasos, se giró, y se detuvo. Raymond no dijo nada. Barrow lo miró una última vez. Fue un instante eterno. Dos criaturas marcadas por el destino, despidiéndose sin rencor. Y entonces, el león se internó en el bosque. No hubo rugido. No hubo drama. Solo el crujir de las hojas secas, y la certeza de que algo sagrado acababa de cumplirse. El tiempo,
en la reserva, no se mide por relojes, sino por presencias. Por huellas que aparecen donde antes había solo polvo. Por sombras que cruzan el sendero a ciertas horas del día. Por rugidos que rompen el silencio justo antes del amanecer. Raymond regresó a su rutina con una mezcla de paz y vacío. Volvía a caminar solo. Volvía a sentarse en su silla sin un rugido al otro lado. Volvía a hablar en voz baja sin saber si alguien escuchaba. Pero algo dentro de él no se había ido. Porque cada vez que cerraba los ojos, aún sentía la respiración caliente del león dormido junto a su choza. Y eso era suficiente para no sentirse del todo solo. Hasta que, una mañana de bruma espesa, escuchó un crujido fuera de lo común. Se levantó sin apuro, como si ya supiera. Abrió la puerta. Y ahí estaba. Barrow. Sentado. Serio. Silencioso. No cruzó la cerca. No rugió. Solo lo miró. Como si con esa sola presencia dijera todo. Raymond bajó los escalones de su casa y se detuvo a pocos metros. Sabía que vendrías, susurró. Barrow gruñó apenas, como si reconociera la voz. Luego se echó en la tierra, mirando la casa. No con hambre. No con necesidad. Solo con una calma reverente. Como quien visita un santuario. Raymond desapareció por un momento dentro de la casa. Regresó con un trozo de carne cocida, aún tibia, y la colocó al otro lado de la cerca, sin palabras. Barrow la olfateó, no con ansia, sino con la lentitud de quien ha venido a recordar. Comió sin prisa, como un huésped que ha sido invitado con afecto. Después se quedó allí un rato más. Cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, se levantó, miró a Raymond una vez más, y se internó en el bosque. Raymond se quedó de pie, sosteniendo una vieja bufanda remendada. No lloró. No sonrió. Solo asintió levemente, como quien agradece en silencio. Desde entonces, el ritual se repitió. Cada pocos meses, Barrow regresaba. Siempre en la madrugada. Siempre en días sin viento. Siempre sin hacer ruido. Se sentaba frente a la casa, comía lo que le ofrecían, y se iba antes del mediodía. Nunca intentó entrar. Nunca rompió la reja. Solo observaba, como un centinela antiguo que regresa a comprobar que todo esté en orden. Y así, en ese ir y venir sin palabras, dos almas viejas seguían encontrándose en la frontera entre la vida salvaje y la ternura. Como un pacto que ni la distancia ni el tiempo podían romper. Y Raymond, cada vez que lo veía venir, decía para sí: aún no se ha ido del todo. Ni yo. La estación comenzó a notar el cambio en Raymond antes de que él lo admitiera. Caminaba más lento. Respiraba con dificultad. A veces se quedaba mirando el bosque sin moverse durante largos minutos, como si escuchara un lenguaje que los demás ya no podían oír. Pero seguía trabajando. Revisaba registros, anotaba en su cuaderno, se sentaba frente a la cerca vacía como si esperara que el tiempo le trajera algo que aún no había llegado. Un día colapsó. Se desmayó en medio del sendero, con la cantimplora vacía aún en la mano. Lo encontraron unas horas después, tirado sobre la tierra seca, el rostro pálido, la piel sudorosa. En el centro médico cercano, el diagnóstico fue claro y devastador: cáncer de hígado avanzado. Inoperable. Terminal. Le quedaban semanas. A lo sumo, unos pocos meses si accedía a trasladarse a la ciudad, recibir tratamiento paliativo, cuidados intensivos. Todo estaba preparado. Los vehículos, el hospital, una cama limpia con sábanas blancas. Pero Raymond, desde la camilla, apenas movió la cabeza en negación. «Quiero morir aquí», susurró con la voz ronca. «No quiero paredes blancas.
Quiero el canto de los pájaros. Quiero mi cabaña. Quiero el aire del bosque. Insistieron. Le suplicaron. Pero él fue firme como una raíz enterrada en roca. Quiero cerrar los ojos donde salvé otras vidas, no donde intenten salvar la mía sin alma. Lo devolvieron a su cabaña, donde el aire era tibio, el techo tenía goteras, y el sol entraba por las rendijas como dedos dorados. Allí dobló sus mantas. Colocó su cuaderno en la mesa. Colgó su camisa de guardabosques, la más vieja, la que usaba cuando caminaba junto a Barrow, como si se preparara para un último viaje. Los días pasaban en silencio. Raymond ya no salía al porche. Apenas se levantaba. Comía poco. Solo miraba por la ventana, hacia el sendero del este, el que llevaba al bosque profundo. Solo esperaba una cosa: ver a Barrow una última vez. La mañana de la estación seca amaneció con un silencio extraño. El sol asomó sin cantar, el viento apenas movía las ramas. Y entonces, desde la lejanía, como un trueno dormido, se escuchó un rugido. Pero no era cualquier rugido. Era Barrow. Corriendo. Girando en círculos frente a la cerca. Rugiendo de forma desesperada. Golpeando el suelo con sus patas. Gritando al mundo que algo no estaba bien. El joven guardabosques llamado Temba, que había llegado recientemente a la estación, fue el primero en comprender. Corrió, tropezó en el sendero, empujó la puerta de la cabaña de Raymond, y lo encontró allí, tendido, con los ojos entrecerrados, los labios secos y la respiración muy débil. «Está vivo», gritó. «Está vivo, pero se va». Los demás llegaron en segundos. Levantaron a Raymond con cuidado, envolviéndolo en sábanas, colocándolo en una camilla. Lo llevaron al área de césped junto a la valla, donde Barrow aún rugía, con la mirada fija en la puerta, como si supiera, como si sintiera, que su amigo se le escapaba. Al verlo llegar, Barrow se quedó quieto. Bajó la cabeza. Se acercó lentamente hasta la reja. Colocó sus garras sobre los barrotes como un niño queriendo tocar a su padre. Raymond abrió los ojos apenas. Barrow susurró, y de sus comisuras brotaron lágrimas suaves. Levantó una mano temblorosa y la colocó entre los barrotes. Barrow, con infinita delicadeza, frotó su frente contra ella, cerrando los ojos. No había distancia. No había especie. Solo dos almas que se tocaban por última vez. Los guardabosques bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a romper el silencio. Solo se oía el viento, el roce de la melena de Barrow contra la valla, y el corazón de Raymond, que latía muy despacio, pero no solo. «Muy bien», susurró Raymond con su último aliento. «Has vivido». Y así, con una mano tocando a su viejo amigo, el guardabosques exhaló su último suspiro. Barrow no se movió. No rugió. Solo permaneció allí, con la frente apoyada en el hueco de la reja, como si supiera que el alma de Raymond aún estaba cerca, flotando entre los árboles, despidiéndose con suavidad. Fue enterrado esa misma tarde. No en un cementerio, sino junto al pequeño arroyo donde había encontrado por primera vez a Barrow años atrás. Una cruz de madera simple. Una piedra plana. Y una inscripción que decía: «Señor Raymond, guardián del viejo bosque. Amigo del león». Pasaron semanas. El viento cambió. Las hojas secas cubrieron la tierra. La estación volvió a su ritmo. Pero la ausencia de Raymond era como una raíz cortada, invisible, pero imposible de ignorar. Y entonces, una mañana nublada, Barrow regresó. Pero esta vez no se detuvo frente a la casa, ni frente a la cerca. Caminó directamente, sin vacilar, hacia la pequeña tumba en el prado. Nadie lo guió.
Nadie lo llamó. Sabía el camino. Allí, entre la hierba dorada, se echó. Su cuerpo se curvó con lentitud, como si el peso del recuerdo le doblara la espalda. Apoyó la cabeza junto a la tierra. Cerró los ojos. Y esperó. Estuvo así por horas. No comió. No rugió. No se movió. El viento soplaba sobre su melena. Las aves no cantaban. El mundo entero parecía guardar un minuto de silencio mientras Barrow hacía su vigilia. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el león se incorporó. Miró una vez más la tumba. Gruñó suavemente, casi como una plegaria. Luego se internó en el bosque. Desde entonces, regresó varias veces al año. Siempre solo. Siempre en silencio. Se sentaba junto a la tumba durante largas horas. Luego desaparecía entre los árboles antes del anochecer, como un centinela que cumple una promesa. Y así, los más jóvenes comenzaron a decir: ese no es un león salvaje. Ese es Barrow, el guardián del guardián. Porque Raymond, al morir, no dejó un legado de palabras. Dejó un eco. Un lazo. Un testimonio vivo de lo que ocurre cuando dos almas, aunque separadas por especie, se encuentran en la verdad más profunda, la de reconocerse. Barrow nunca fue domesticado. Y Raymond nunca fue un héroe. Pero juntos, contaron una historia que aún hoy, en esa reserva de Sudáfrica, resuena entre los árboles. Una historia que no necesita palabras. Solo una mirada. Una espera. Y el rugido de una promesa cumplida.